Marjorie Taylor Greene había salido hablándole al presidente de que había que ir a la paz, que había que tener paz, que no se podía ir a la guerra, ta, 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 ta. Y de la manera en que lo dijo, yo dije, y no sé si estabas aquí, ponme un uno, si estabas aquí lo viste, yo dije que yo estoy de acuerdo con ella, que estoy en absoluto acuerdo, que todos queremos la paz. Probablemente los únicos que quieran que se lleven a la ayatolá de cabeza sean los iraníes que viven allá adentro torturados por ese sistema, los padres de Amina a quien el sistema mató, el régimen iraní, y los que viven fuera los exiliados, como nosotros lo estaríamos en una situación de Cuba. Entonces, yo dije que Marjorie estaba, yo quiero la misma paz, pero el mensaje de ella no solo me sonó como que yo dije, pero tú, tan dura y tan brava, no, que no quiero ver, caer una, ¿eh? Pero además se quedó a la mitad, no terminó diciendo a partir de ahí cómo veía el desenlace, la solución. Pero también te hablé de Tucker Carlson y te dije ayer que yo a Tucker Carlson no le daba el peso que tenían las palabras de que parecían ser estar en contra de la decisión del presidente Donald Trump como Marjorie. Marjorie es una servidora pública escogida por el pueblo americano y que por supuesto tiene que dar soluciones, no está ahí solamente para dar una opinión, a diferencia de un periodista como Tucker Carlson, que hace un trabajo de investigación, que es un periodista y que tiene el derecho a decir lo que le parece y nosotros después decir sí o no. Bueno, el caso es que Laura Loomer ha sacado se ha tirado un viento en un cuarto con la puerta cerrada y ha dicho, documentos de FARA han salido, déjame ponerme los espejuelos para leer, porque si no, no veo nada. Los documentos que han sido completados este año que demuestran que Qatar pagó cientos de miles de dólares por una entrevista entre Tucker Carlson y el primer ministro de Qatar, el mismo Qatar que financia a Hamas sobre la guerra con Irán. Esta fue una pieza de propaganda pagada en la que la embajada del Estado de Qatar pagó más de $200,000, y esto es una primicia de Laura Loomer que trajo, que te estoy trayendo aquí, $200,000 para que Tucker Carlson entrevistara a un funcionario catarí mientras sabía que Hamas es un representante iraní y está financiado también por Qatar. Bueno, los fondos islámicos del terror de Qatar alrededor del mundo, estoy haciendo una traducción, así que ténganme un poquito de paciencia. Los fondos de Qatar que financian el terrorismo islámico alrededor del mundo también sirvieron para pagarle a Tucker Carlson, un americano, ciudadano americano, para esta historia de propaganda. Tucker Carlson wants you to think his thoughts on Iran are based on original. Tucker Carlson quiere que tú creas que sus pensamientos sobre Irán son basados y originados en una participación de entrevistas que él ha tenido, gente con la que se ha sentado, pero no quieres que sepas que a él le pagaron de alguna manera para mantener la propaganda. Mira, esto está que arde. Laura ha salido a decir que Tucker Carlson está siendo controlado por los musulmanes fundamentalistas. Que la gente tiene que despertar, que la gente se tiene que dar cuenta, que hay inversionistas que son incluso que hay un inversionista, una compañía fundada por musulmanes inversionistas, mitad pakistaní, mitad iraní, que han gastado muchísimo dinero en propaganda, en círculos de Qatar, y bueno, han metido a Tucker Carlson ahí, y la realidad es la realidad es que han encontrado un documento que te traigo aquí, que no es que estoy hablando, es que Tucker Carlson FARA es la organización donde la gente se tiene que registrar como agente de un país extranjero, como un foreign agent. ¿Qué fue lo que le pasó a Bob Menéndez, que no lo hizo? Estaba hablando con Egipto, Si se hubiera escrito en ese tal FARA donde tú tienes que decir, yo estoy trabajando para tal y tal y tal y tal y tal, o estoy funcionando como un agente extranjero defendiendo cierto conflicto, haciendo un lobby, lo que fuera, para tal gobierno, pues no pasa lo que ha pasado. Bueno, el caso es que este papel, que viene de febrero 26 del 2025, del año en curso, habla de la Embajada del Estado de Qatar y dice claramente que el método para la entrevista con Tucker Carlson iba a ser en persona, que una entrevista con el primer ministro de Qatar en referencia
a la guerra de Irán se iba a llevar entre Tucker Carlson y tal. El papel está, Tucker Carlson hizo lo que tenía que hacer y hoy esta periodista independiente lo ha encontrado, los pagos $200,000. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, dejo de creer yo en Tucker Carlson. Yo te voy a decir algo. Si tú eres de las personas que va por ahí creyendo en todo 100%, tienes un problema. Si tú eres de las personas que va por ahí oyendo la información, sabiendo que la información se mueve, que todo cambia día a día, que las investigaciones traen cosas diferentes, si tú vas confiando en la historia, en los eventos, en las noticias, en lo que pasa, en lo que logras ver, y por supuesto también vas a tener una teoría de análisis, no de conspiración, a veces de conspiración, pero no en las personas, tú no vas a tener ningún problema. Absolutamente. Creerás que algunas cosas Tucker Carlson la está diciendo porque igual Tucker Carlson, que ya no trabaja para una agencia en particular de noticias como era Fox News, sino que ahora es un periodista independiente con su propio network, pues podrá hacer entrevistas y podrá tener análisis absolutamente sobre lo que ve y no te está dando, no es un anchor de noticias que es el que llega y te lee, no llega y se siente y te dice esto fue lo que pasó y te lee la noticia. La está interpretando. Y claro que su posición política pues ahora es mucho más libre que cuando estaba trabajando para una cadena. Es lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, a Juan Manuel Cao, lo que me ha pasado a mí del día número 1. Si yo hubiera trabajado para una estación de televisión o para una cadena de radio, hay una editorial política en estas empresas que te pagan y tú tienes un compromiso con la empresa y estás atado a veces de pies y manos y lengua. Pero cuando tú eres un periodista independiente como Tucker Carlson, que alguien está esperando que no tenga sesgo o bias, como se dice en inglés, bueno, imagínate tú. Yo me imagino que Tucker Carlson no solamente hará entrevistas, tratará de pegar a las preguntas, pero también dará su opinión. Y su opinión está dopada, marcada, ¿por qué? Bueno, porque tiene una amistad con alguien en Qatar y le pagaron $200,000. ¿Qué quieres que te diga? ¿Voy a dudar de que eso puede pasar? Claro que puede pasar. Entonces, lo único que en ese momento tú empiezas a pensar, ¿de verdad tú crees que la opinión, el análisis que pueda darte Tucker hoy es absolutamente puro, es absolutamente de su creatividad, es exactamente lo que piensa, o tiene nexos y compromisos con gente que está pagando que le hacen que su opinión tome partido? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ya eso depende de nosotros, no creo que Tucker Carlson. Yo no veo ningún problema en que le paguen y que él lo diga abiertamente. El problema tengo cuando la izquierda le paga a un montón de gente, que ya sabemos todo lo que ha pasado con Soros en estos días, para que cambien la retórica en el estado y la matriz de opinión, para que cambie la opinión en un momento de elecciones, por supuesto que es tremendo, pero si eso no está documentado, son agentes de influencia. En el caso de Tucker, ha dicho, yo hice una entrevista, yo tuve que montarme un avión, yo tuve que llegar, yo tuve que emplear mi tiempo y yo cobré tanto. Ha sido transparente, está ahí. No, pero no lo dijo, no lo sacó. Bueno, usted no tiene que dar información voluntaria. Ahora, de que yo necesariamente no voy a creer en todo lo que Tucker dice 100%, especialmente cuando ahora estaba haciéndole ciertas críticas al presidente en cuanto a la guerra, que el presidente salió y le dijo, díganle a Tucker que hay una amenaza nuclear. Bueno, sin embargo, sí ha salido Laura a decir, no crean en Tucker porque le pagaron $200,000. Eso, señores, hay gente que nosotros sabemos cómo se compra la media, sabemos perfectamente los lobbies, no tiene que ser un periodista en el propio Washington, el National Rifle Association, las compañías de tabaco, tienen lobistas que es para que defiendan sus intereses a la hora de tomar la legislatura y demás y demás. Eso es así, depende de ti. Creer todo, por eso es que uno tiene que ser variado y por eso es que yo trato de buscar las noticias de varios lugares y ajustarme a la verdad. Pero crean, y lo digo claramente, todo lo que yo digo aquí es exactamente mi opinión. Yo no tengo editorial, yo no tengo nadie que me mande, yo digo aquí lo que yo creo. Pero en el momento que venga un medio, una cadena y me diga, te voy a pagar $200,000 para que le hagas una entrevista a fulano de tal, vengo y te digo, oye, una entrevista a fulano de tal. Pero por ponerte un ejemplo, y ahora es como tú mides a un periodista o no. Si a mí alguien viene y me dice, te vamos a dar una entrevista con Miguel Díaz-Canel y te vamos a pagar $1,000,000, ¿qué contesto yo? Se los dejo a ustedes. Le doy la entrevista a Canel, pónganme un 2. No le doy la entrevista a Canel, pónganme un 1. Pónganmelo ahí. Bueno, así se dividió este exilio de Miami cuando
Jorge Mascanosa, solamente por el deseo de destruir literalmente a Ricardo Alarcón, tuvo una entrevista con Ricardo Alarcón, lo sentó y lo destruyó. Y este exilio le pidió, mucha gente le pidió a Jorge Mascanosa que no se sentara con Ricardo Alarcón, y después que se levantó de esa silla, mucha gente lo aplaudió porque lo destruyó. Yo no cobraría jamás un medio por una entrevista a Miguel Díaz-Canel ni a ningún represor cubano. No. Hacerle preguntas si me lo encontraran en la calle, como se las hizo Juan Manuel Cao, a Fidel Castro, a Roberto Robaina, sin cobrar un centavo, por pasión, gritarle 4 cosas y preguntarle, ese probablemente lo haría. No tengas duda que si me encuentro a Díaz-Canel en algún lugar, le gritaría, ¿cuántos muertos tienes ya a tu haber? ¿Cuántos pares de zapatos tiene Machi? ¿Cuánto dinero tienes en España? Ese tipo de cosas pasaría, pero para pasarle por arriba como un avión supersónico. Jamás cobraría un centavo para sentarme con ningún represor cubano. Sería de gratis.